Me pones ya. Entonces, habíamos visto lo que, lo que íbamos a entender por una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces, y vimos un par de ejemplos, este, para ver si dada una sucesión de intervalos cerrados anidados existía un número en esa intersección. Aquí sonó algo, pero no sé. Ah, ya. Entonces, el siguiente teorema nos va a permitir definir un número real como la intersección de los intervalos cerrados anidados, lo cual va a permitir eh, definir los números irracionales, por ejemplo. Entonces, es una manera alternativa al axioma del supremo. Entonces, en realidad lo que habría que hacer más formalmente de lo que hemos hecho hasta ahorita es definir qué entendemos por un campo ordenado que cumpla la propiedad de intervalos anidados y a partir de ahí entonces demostrar que el conjunto de los números reales es completo sí, solo sí, o más en general que un campo ordenado completo, o que un campo ordenado es completo sí, solo sí cumple la propiedad arquimediana y la propiedad de intervalos cerrados anidados. Pero como ya estamos agarrando R directamente, entonces es equivalente demostrar lo que vamos a hacer aquí, ahorita. Entonces, esto va a ser el teorema que había puesto ayer, pero que no demostramos. El teorema 1 que lo vamos a conocer como el principio de los intervalos anidados. O el principio de los intervalos encajados, como le quieran decir. Entonces lo que dice este teorema es que para toda familia de intervalos cerrados anidados distinta del vacío, es decir, voy a escribirlo, para toda familia IN, o sea, para toda sucesión de intervalos cerrados anidados, no vacía, existe un único número real que pertenece a todos los intervalos, es decir, que está en la intersección. En otras palabras, para toda sucesión IN tiene que pertenecer a los naturales. De intervalos cerrados anidados existe un único número real X que pertenece a la intersección de todos esos intervalos. O la intersección de todos los intervalos es igual al punto X y ese punto es único. Entonces aquí ya estamos trabajando en el campo de los números reales, pero creo que sí les comenté ayer que si revisan el Sagan, él lo que hace es, para empezar, definir intervalos cerrados anidados solamente con la propiedad de que el siguiente intervalo o los intervalos consecutivos estén metidos en los anteriores nada más y no pide la condición del límite esta que pusimos nosotros. Que el límite cuando n tiende a infinito de las longitudes o las diagonales de los intervalos sea igual a cero. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Sagan es tomar nada más un campo ordenado, pero no necesariamente que sea completo. Entonces,
la propiedad de intervalos anidados se puede definir en general en un campo ordenado. Y entonces nada más se pide la condición de que los i n más 1 estén contenidos en los IN. Y esta condición viene del hecho de que el campo es arquimediano. De hecho, pero bueno, es equivalente a lo que estamos haciendo nosotros aquí. Entonces, justamente esta propiedad nos va a permitir construir, si se fijan en la tarea, bueno, creo que les puse pi y el logaritmo en base 2 de x, de 2 creo, o algo así, no me acuerdo. Entonces, este teorema nos va a permitir construir cosas como la raíz de 2, por ejemplo, es decir, números irracionales, aunque van a ver que el método es un poco complicado. Y entonces va a ser una caracterización para los campos ordenados completos equivalente al axioma del supremo, equivalente a las cortaduras de Dedekind que hicieron en un problema de la tarea 1 o de la tarea 2, no me acuerdo, y va a ser equivalente a que toda sucesión de Cauchy sea convergente. Entonces, todos esos son criterios de completez equivalentes. Y es lo que vamos a ir demostrando poco a poco. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, por hipótesis, tenemos una familia de intervalos cerrados anidados no vacía. Es decir, tenemos una familia IN, donde IN es igual a ANBN, tal que cumple dos propiedades. Número 1, que IN más 1 esté contenido en IN para toda N natural. Y número 2, que el límite cuando N tiende a infinito de las longitudes de IN sea igual a 0. Ok, entonces vuelvo a repetir, esta propiedad realmente no es necesaria pedirla porque es consecuencia de la propiedad arquimediana. Pero así como lo hemos hecho nosotros, la pedimos desde un principio, ¿no? O sea, esto es posible demostrarlo por esa propiedad, tomando simplemente un campo ordenado completo. Y habíamos demostrado que todo campo ordenado completo era arquimediano, entonces esta cosa se cumple, perdón, todo campo ordenado no necesariamente completo es arquimediano, entonces esta propiedad se cumple para campos ordenados, no necesariamente completos. Entonces, por eso la agregué en la definición de los intervalos cerrados anidados desde un principio. Entonces, lo que hay que demostrar es que existe un único X en R tal que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN sea igual a ese número X. Entonces, ¿cuál es la idea para poder hacer eso? Pues nosotros tenemos nuestra recta real, que es donde estamos trabajando, y tenemos una sucesión de intervalos cerrados anidados, es decir, tenemos dos sucesiones, la sucesión AN, que son los extremos izquierdos, si lo quieren ver así. Bueno, vamos a pintarlo así. Tenemos los intervalos I1, sería A1, B1, y esos tienen que cumplir que el A1 sea menor que el B1, ¿no? Para que no me dé un punto aquí. Y entonces la sucesión de intervalos cerrados anidados va haciendo algo así. Entonces lo que tenemos es una sucesión de los A's, de este A4, de este lado, y de este lado una sucesión de B's. Entonces tenemos dos sucesiones de números reales, ¿sí ven? Entonces intuitivamente esta cosa va a formar
el conjunto A1, A2, A3, etcétera. E intuitivamente se ve que ese conjunto va a tener un tope. Además, este conjunto está acotado superiormente por cualquiera de estas Bs, de hecho. Y este conjunto es distinto del vacío, porque estamos pidiendo una sucesión de intervalos cerrados anidados no vacía. Entonces al menos hay uno aquí, el A1 o el que sea. Y como estamos en los números reales, todo subconjunto, este es un subconjunto de R, todo subconjunto de R, distinto del vacío, acotado superiormente, tiene un supremo. Entonces justamente la idea es, teniendo ese supremo, ver que ese supremo es ese número X que está en la intersección de todos los intervalos. ¿Sí? Y que es el único que está ahí. Esa es la idea para demostrar esto. Entonces, entonces tenemos por hipótesis que se cumple esto de aquí. Entonces vamos a poner, aquí ya puse demostración, entonces vamos a ponerle que por I, es decir, por esta propiedad, que el IN está contenido en el IN más 1, al revés, el IN más 1, ¿cómo lo tengo así? El IN más 1 está contenido en IN para toda N en los naturales. Y esto habíamos visto que es equivalente a que AN es menor o igual que AN más 1, BN es menor o igual que BN más 1 para toda N en N, y además que AN es menor o igual que BN. Entonces, aquí lo estoy dejando igual, contrario a lo que dije aquí, para tener un intervalo, porque, bueno, en general, digamos, un punto sería un caso particular de un intervalo en la recta, ¿no? En el caso de que A1 sea igual a B1, pues tendría mi primer intervalo como el punto A1 o B1, digamos, pero en ese caso la sucesión pues seguiría siendo un punto, digamos, por eso este la podríamos quitar de ahí y poner aquí el menor estricto, pero vamos a dejarlo así, para incluir ese caso particular. Y que se pueda cumplir esto de aquí, ¿no? O sea, ese es el caso particular donde todos son iguales. ¿Eh? Sí, tienes razón. Los Bn más 1 son menores o iguales que los Bn, gracias. Sí, ok. ¿Ya está bien? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de aquí? O sea, esto, como es para toda n en n, significa que, o sea, de aquí obtenemos que, si lo quieren ver así, que el AN es menor o igual que el AN más 1, pero AN más 1 es menor o igual que BN más 1 y BN más 1 es menor o igual que BN. Entonces, es justo lo que está aquí, ¿no? Pero de aquí lo que podemos ver es que AN es menor o igual que B1 para toda N en los naturales. ¿Verdad? Como AN es menor o igual que todos los BNs, por esto que está aquí, entonces en particular todos los AN son menores o iguales que el B1, que es lo que decía intuitivamente aquí, que por ejemplo, sería una cota superior
de todo este conjunto A. Entonces, es decir, dado el conjunto A igual a A1, A2, A3, subconjunto de R no vacío, porque por hipótesis esta sucesión de intervalos cerrados anidados es no vacía, B1 es una cota superior. Del conjunto A. ¿Sí está bien? Entonces, esta consecuencia viene del hecho de que tenemos la sucesión de intervalos cerrados anidados, distinta del vacío. Entonces, lo que tenemos un conjunto de números, un subconjunto de números reales, no vacío, acotado superiormente. Entonces, es decir, A es un subconjunto de R, A es distinto del vacío y es acotado superiormente. Y esa cota superior es B1. Entonces, por el axioma del supremo, eso significa que existe M igual al supremo del conjunto A, donde el conjunto A es esta sucesión que tenemos aquí, ¿no? Y además nosotros demostramos que ese supremo era único. Entonces no solo existe un M, sino existe un único M que es el supremo de ese conjunto A. Entonces, ¿qué significa que M sea el supremo de A? Pues que M es una cota superior y que es la más pequeña de todas, ¿no? Entonces, como M es el supremo de A, esto significa que M es cota superior de A y es la más pequeña de las cotas superiores de A. ¿Verdad? Entonces, la condición 1 lo que nos dice es que para todo elemento de A, o sea, para toda AN en A, AN, bueno, ahí donde N está en los naturales, AN es menor o igual que M. Mejor así. Para toda N en N. ¿Verdad? Eso es la primera cosa que significa que sea el supremo. Y la otra es que es la menor de las cotas superiores de A. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es relacionar a M con B, porque lo que queremos ver es que justamente ese M está aquí, en medio, o que está en al menos en alguno de los intervalos de esta sucesión anidada. Entonces lo que queremos ver ahora queremos ver que AN es menor o igual que M, menor o igual que BN para toda N en los naturales. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que la M pertenece al intervalo ANBN para toda N en N. Y se acuerdan de la definición de intersección, ¿no? Si está en todos, eso quiere decir, es decir, lo que queremos ver es que M está en la intersección de los intervalos I ¿sí se entiende? Y aquí ya para todo N en N ya no, porque está aquí.
Entonces tenemos que relacionar de alguna forma esta m con los bn's de aquí. Entonces, lo que tenemos que demostrar ahora es que cualquier elemento del conjunto A, vamos a llamarlo AK, es menor o igual que Bn, es decir, que Bn es una cota superior del conjunto A para toda n y toda k en los naturales. Entonces lo que hay que demostrar es que, por demostrar que, bueno, eso que puse ahí, ¿no? ¿Para qué lo repito? Entonces, por demostrar que Bn es una cota superior de A, donde A le estoy cambiando el índice para hacer ver que no necesariamente tiene que ser el mismo de aquí. Entonces acá para acá que pertenece a L. O sea, lo mismo, A1, A2, etcétera. Entonces lo que tenemos es que puedo tener, o sea, puede ser, voy a tener varios casos. El primero, que n sea mayor o igual que k. Es decir, que por acá tenga, déjenme hacer otro dibujo. Vamos a tener caso 1. Si n es mayor o igual que k. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la recta, tengo el A1, el B1, luego tengo por acá está el ANBN, y por acá tendría, no sé, un AK y un BK, para n mayor igual que k. O sea, este caso que está aquí en particular. Y luego el otro, que sería este acá y este por adentro. Entonces, si n es mayor o igual que k, eso significa por cómo tenemos nuestros intervalos anidados, eso implicaría que ANBN estaría contenido en AKBK. Es decir, que AK sería menor o igual que AN y AN sería menor o igual que BN. Porque tengo esta contención de aquí, ¿no? O sea, aquí está, este es el AK, está contenido en el AN. Y luego el caso 2, que N sea menor que K. Entonces ahora lo que tengo es A1, por ejemplo, AN, y ahora el AK por adentro. BK, BN, sí, por acá B1. Entonces, en este caso, esto quiere decir que AK, BK, está contenido en AN, BN. Y entonces, esto quiere decir que AK es menor o igual que BK y BK es menor o igual que BN. Por cómo están encajados los intervalos. Entonces, de las propiedades donde las puse de estas, de aquí, tendríamos que entonces como IN es una sucesión anidada, lo que tendríamos es que BN efectivamente es cota superior. En ambos casos, BN es cota superior de AK, de A. Porque lo que hemos demostrado aquí es que AK es menor o igual que BN para todo AK que pertenece a A.
y para todo n para todo k que pertenece a n, ¿no? Entonces Bn es una cota superior de A. Y entonces por la definición del supremo, o sea, por el punto 2 de supremo, M tiene que ser la menor de las cotas superiores de A. Entonces, pero como M es el supremo de A, M es la menor de las cotas superiores de A. Entonces, ¿qué significa esto? En otras palabras, es que M, que es igual al supremo de A, es menor o igual que Bn para toda n en n. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos de los dos casos combinados es que AN es menor o igual que M y eso es menor o igual que Bn para toda n en n. Es decir, por lo que ya habíamos puesto, esto quiere decir que la M pertenece al intervalo IN para toda n en n. Y eso de la definición de intersección quiere decir que M pertenece a la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN. Y no hay otro porque el supremo es único. Entonces, esta cosa que vimos aquí es el único punto que está en la intersección. Entonces, por lo tanto, existe un único X en R, tal que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN es igual a X, donde ese X es justamente el supremo del conjunto A, donde A es la sucesión AN. Dada por los extremos de los intervalos, los extremos izquierdos de los intervalos. Sí, entonces esto que está aquí es equivalente a lo que hace el Sagan de... Si le echan un ojo al Sagan, van a ver qué es lo que comentaba al principio, demuestra que el campo, el conjunto de números reales es completo si solo si es arquimediano y cumple la propiedad de intervalos anidados. Y lo que hace para demostrar eso es esto que está aquí, y además toma las longitudes de los intervalos porque es algo que no tiene, pero eso es consecuencia de que el campo sea arquimediano. Entonces vale la pena que lo chequen. O si no, después lo pongo como algo extra que no necesariamente tiene que ver, pero que esté ahí. Entonces, vamos a decir que un conjunto cumple el principio de los intervalos anidados si para toda familia de intervalos cerrados anidados no vacía existe un único número real que pertenece a la intersección de todos esos intervalos. ¿Sí está bien o no? Estoy conectado, ¿no? Ah, sí. Ahora lo que vamos a hacer en este ratito que queda es ver cómo podemos construir, o sea, demostrar que la raíz de 2 existe, no usando el supremo, como habíamos hecho antes, sino ahora utilizando un encaje de intervalos anidados. Entonces, lo mismo se puede hacer con sucesiones, con cortaduras de Dedekind. De hecho, ese ejemplo de la raíz de 2 sí se los di, creo recordar, justamente para ver que el conjunto
que ese conjunto, tal que x cuadrada era menor que 2, o sea, el conjunto de números reales tales que x cuadrada era menor que 2, que esa cosa no tenía supremo en los racionales. No sé si se acuerdan. Y eso justamente define, ese supremo justamente era la raíz de 2, que no estaba en Q. Entonces cuando teníamos ya todo el campo de los reales, entonces esa cosa sí existía, tenía supremo en R, y ese supremo era la raíz de 2 justamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar este teorema a modo de ejemplo. Entonces vamos a ver ejemplo, que ahí tienen el de pi, el de e y el logaritmo, creo que les puse. Entonces sería demostrar que la raíz de 2 existe en R, pero con intervalos anidados. Entonces, bueno, esto, aunque sea lo tienen que ver alguna vez, ¿no? Nunca lo van a volver a usar, pero este, ya, al menos sepan cómo es el procedimiento para hacer esto. Ya con Arturo harán el de pi, el de e, bueno, si ustedes le dicen o se lo piden, con todas las distintas formas de hacer que un campo sea completo, ya sea por sucesiones, por esta cosa, con el supremo, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer para demostrar esto es construir una familia de intervalos anidados. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es la recta real, el 0, y no sé, por aquí está raíz de 2, un número positivo. Y entonces lo que hay que hacer es construir una sucesión de intervalos anidados tal que, con el teorema anterior, raíz de 2 pertenezca a la intersección de todos esos intervalos que vamos a dar en la sucesión. Entonces, déjenme volver a pintar esto. Voy a poner primero la idea y luego, no sé, a lo mejor ahí acabamos o hago la demostración formal, no sé, ahorita vemos. Entonces vamos a hacer un poco de trampa porque ya con el axioma de supremo ya demostramos que esta cosa existía. Y esta cosa es algo que está entre 1 y 2. De hecho, cuando hicimos eso pedíamos, o sea, dábamos el conjunto A de X en R, tales que X era menor, X cuadrada era menor que 2, ¿no? Entonces la raíz de 2 sabemos que está entre 1 y 2, de hecho. Entonces con ese conocimiento previo, déjenme borrar esto de aquí. Entonces raíz de 2 es un número que está por aquí. Y en principio no sabemos cuánto vale, solamente que está entre 1 y 2, nada más. Entonces el primer intervalo de la sucesión que tenemos que construir, pues lo vamos a tomar como 1, 1, 2. 1,2, de manera que raíz de 2 pertenece aquí. Está aquí, ¿no? 1 es menor o igual que raíz de 2, que no sabemos cuánto vale, y menor o igual que 2. Y ahora para construir el siguiente, entonces tenemos este. Para construir el siguiente nos vamos a ayudar de otra sucesión. Justamente sabiendo que si le saco el cuadrado a esto, lo que obtengo es el número 2, ¿no? Entonces por aquí vamos a tener 0, vamos a tener el 2, o sea, lo que sabemos es que, o lo que queremos ver es que x es raíz de 2, que es lo que está de este lado, o equivalentemente, que x cuadrada es igual a 2, que es lo que vamos a pintar de este lado. Entonces, si acá tengo los cuadrados,
los intervalos que voy a construir, o el primer intervalo que vamos a construir aquí es uno que tenga como extremo 1 al cuadrado y el otro extremo que sea 2 al cuadrado. Entonces, de esta manera, el 2 está entre 1 al cuadrado y 2 al cuadrado, que es 4. ¿Verdad? Entonces, nuestro primer intervalo aquí, que va a ser el intervalo 1 y 1 al cuadrado, va a ser 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces, para nosotros saber, porque cuando hagamos el segundo intervalo, la idea va a ser encerrar el raíz de 2. Pero entonces no sabemos si lo que hay que agarrar es algo que esté así, por ejemplo, o que esta cosa pase de este lado, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a conocer haciendo lo equivalente acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el punto medio. Entonces, tomamos el punto medio de este intervalo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces, el punto medio aquí, entre 1 y 2 sería 1.5, ¿no? O sea, vamos a llamarle M1, sería 2 más 1 sobre 2, el punto medio, que sería 3 medios, y eso sería igual a 1.5. Ahora, pero ese 1.5 no sabemos si está de este lado o de este lado. Eso lo vamos a saber analizando qué pasa acá. Entonces, de este lado, a ver, ¿qué? Una pregunta. Ah, no. Este, entonces de este lado voy a tomar el cuadrado de este, así como hicimos con los extremos, o sea, con todos los números que están aquí, lo que hicimos fue elevarlos al cuadrado. Lo mismo con este M1 que no sé si cae aquí a la derecha o a la izquierda de raíz de 2. Que en principio no sabemos que raíz de 2 es 1.41 y toda esa serie de números. Entonces, de este lado tomamos el cuadrado, que sería M1 al cuadrado. Eso va a ser 1.5 al cuadrado. Y 1.5 al cuadrado. Déjenme hacer con... No, de hecho aquí tengo una hojita donde hice esos cálculos. Espérenme tantito. Ajá. Eso es porque les voy a mostrar un cálculo que hice con la computadora hasta el 21 para que vean cómo sí se va aproximando. Pero ahorita pues es 1.2.25. Ese sería m cuadrada. 2.25. Y 2.25 es mayor que 2. ¿Verdad? Entonces de aquí, de nuestras propiedades de campo, sabemos entonces que M1, que es este número de aquí, o sea, este de aquí, tiene que ser mayor que raíz de 2 de aquí. Entonces hemos encontrado que un M1 al cuadrado es 2.25 y 2.25 es mayor que 2. Entonces M1 es mayor que la raíz de 2. Eso quiere decir que este M1 va a quedar de este lado. De este lado. Y entonces con esta información voy a construir mi segundo intervalo, que va a ser I2. Entonces I2, voy a tomar el A2 como el mismo A1. Y el siguiente va a ser M1, que en este caso es 1.5. Entonces esto sería A1, M1. De manera que ese raíz de 2 va a estar en I2. Por esto que tenemos acá. ¿No?
No sé si me están entendiendo o estoy... Ok, déjenme subirle esto porque lo tengo bien bajo. Entonces, este, tenemos nuestro intervalo I2 de esta manera. Y luego con este I2, que sería este azul, este mismo, hay que construir el siguiente. Entonces, para el siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar el punto medio entre este y este. Entonces, y así vamos a seguirlo haciendo. Entonces, voy a poner otro M2. Entonces sería 1 o bueno, 1 más 1.5 sobre 2. Y esto me da 3.5 sobre 2. Esto es igual a 1. Este, hay 1 punto qué. Sí, sí, perdón. 2.5 sobre 2. Ajá, sí, gracias. Entonces me queda 1.2 por 2, 4, 5, 1.25. Ese sería M2. Ahora, 1.25 en principio no sé si cae de este lado o si cae de este lado. Bueno, sabemos que tiene que caer aquí, pero en principio no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Pues haciendo lo mismo que acá. Entonces, de este lado ponemos m2 al cuadrado, que sería 1.25 al cuadrado. Y eso sí lo tengo aquí. 1.25 al cuadrado es 1.5625. Y este número es menor que 2. Pues ese m2 al cuadrado va a quedar acá. Entonces, eso quiere decir que m2 va a ser menor que raíz de 2. Entonces, el m2 va a caer aquí. Y entonces con eso voy a construir ahora mi intervalo I3 como m2 con m1. Entonces ahora I3 va a ser m2 con m1. Entonces en este caso es 1.25, 1.5. ¿Sí? Luego el M3, ¿cómo lo calculo? Pues tomo la media entre M1 más M2 sobre 2. A ver, voy a hacer otro. Entonces M3 sería M1 más M2 sobre 2. Y esto sería igual a 1.25 más 1.5 sobre 2. Esto nos da 2.75 sobre 2. Sería 1.3, 7 por 2, 14. 1.375. Y ahora, este no sé si está de este lado o de este lado. Entonces hacemos lo mismo de acá. Construimos el M3 al cuadrado. Eso sería 1.375 al cuadrado. Y eso sería igual. Eso sí no lo hice. A ver, calculadora. Es 1.375 al cuadrado. 1.8906. 25. Y este número es menor que 2, ¿no? Entonces, como este número es menor que 2, eso implica que M3 es menor que raíz de 2. Entonces, este número es menor que raíz de 2, el M3. Entonces, el M3 lo vamos a poner aquí. Y entonces eso nos da pie a definir el intervalo I4, que va a ser igual a M3, el amarillo,
1.375 con el M1 que es 1.5. ¿Sí? Y así me sigo. Ahora tomo el punto medio aquí. No siempre va a quedar así, ¿eh? De hecho van a ir como intercalándose. Luego esta cosa va a caer de este lado y va a ir así. Entonces yo aquí hice un cálculo bueno, hice para el I5, que ya no lo voy a hacer con detalle, pero si lo hacen igual, el I5 va a quedar como 1.375, 1.5 también, no, 1.4375. Entonces, por ejemplo, este ya se va a intercalar. Ahora, el nuevo va a caer de este lado. Entonces voy a agarrar el nuevo, que sería el M4, con el M3. Y va a quedar este intervalo aquí, anidado. En principio, porque todavía no he demostrado nada, ¿eh? Nada más es como la idea de cómo construir esto. Y si me sigo de esa manera, lo pueden hacer en la computadora, no necesariamente a mano, porque es un martirio hacer esto, ¿no? Para el 21, por ejemplo, nos da el intervalo 1.414213, 1.414214. Y eso ya se parece más a raíz de 2, ¿no? Y apenas es para n igual a 21. Los raíz de 2 nada más sé que es 1.4142, pero tiene más cosas. 41, 42, 13, 5, 6, 2, 3, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con esta cosa, vamos encerrando el raíz de 2, ¿ven? Esa es la idea. De manera que por el teorema que tenemos aquí, si demostramos que esta familia es una familia de intervalos cerrados anidados no vacía, entonces va a existir un único punto en intersección y ese punto va a ser justamente el número raíz de 2. Entonces, mediante este algoritmo, nosotros podemos aproximar raíz de 2 tanto como queramos. Entonces, pueden dar n más grande, no sé, n igual a 1000 o lo que sea, y ahí les va a dar una serie de números que se va a parecer cada vez más al valor de raíz de 2. Sí, sí, sí se entendió la idea de cómo se tendría que hacer esto. Entonces, eso, ahí más o menos les di alguna ayuda para ver el número E, por ejemplo, o el número pi. Entonces, pero para raíces pueden usar este mismo argumento, esta misma construcción. Y eso porque 2 está entre 1 y 4. O sea, esto lo sabemos aún sin saber quién es raíz de 2, porque nosotros sabemos que 2 está, por ejemplo, entre 1 y 4. Y entonces, por las propiedades de campo ordenado, si le saco raíces a todo esto, pues me queda que la raíz de 1 es menor o igual que raíz de 2 menor o igual que 2. Entonces, esto lo sé sin necesidad de saber quién es este. Pero sabiendo que el cuadrado, o sea, que la raíz es despejar un número al cuadrado, ¿no? Entonces, con eso puedo construir esta sucesión anidada, ayudándonos de otra sucesión anidada que tiene que ver con los cuadrados. Entonces, ¿cuánto llevamos? 48 minutos. Entonces, no sé si demostrar esto, pero ¿cómo tendría que hacer? Pues todo esto que pusimos aquí, escribirlo de manera abstracta. Entonces, diríamos lo siguiente. Entonces, vamos a definir esto formalmente. Entonces, tenemos que dar una sucesión de intervalos, luego tenemos que demostrar que esa sucesión es una sucesión no vacía de intervalos cerrados anidados. Entonces, vamos a decir sea I1
el intervalo 1,2, que es del que partimos, y ese va a ser igual a A1,B1. Y vamos a definir la media. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que M1 era A1, o sea, luego voy a tener el I2 como A2, como B2, etcétera. El IN va a ser AN, BN. Entonces, la media en general sería el número MN igual a BN más A o AN más BN sobre 2. De manera que lo que tengo es mis intervalos AN, BN y este número es el punto medio entre ellos dos. Entonces vamos a definir el siguiente utilizando la otra sucesión. Pero a ver cómo escribo esto. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces yo tengo el primero, que fue lo que hicimos aquí. Luego con el segundo teníamos que ver si MN estaba en el intervalo, o sea, si 2 estaba en el intervalo en este, en AN, MN, o si 2 estaba en el intervalo, perdón, cuadrado. A ver, déjenme escribirlo porque luego como que me voy muy rápido. Entonces, teníamos este y usábamos para ayudarnos este otro que tenía AN cuadrado, BN cuadrado y entonces el punto medio era MN cuadrado. Entonces para construir el siguiente, ¿qué hacíamos? Pues nos fijábamos si el 2 estaba dentro del intervalo 1 al cuadrado, M1 al cuadrado, o si el 2 estaba en el otro intervalo M1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y fue lo que fuimos haciendo. Entonces, en general diríamos que IN, entonces vamos a definir el siguiente, que sería IN más 1, como el intervalo AN, MN, si 2 está en el intervalo AN cuadrado, MN cuadrado. Y en el otro caso, si 2 está en MN cuadrado, BN cuadrado, entonces el intervalo N más 1 va a ser MN, BN. Si 2 está en MN cuadrado, BN cuadrado. ¿Sí está bien esto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que sí funciona, que es, de hecho, o sea, es como lo estamos construyendo, la idea que presenté aquí. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 1, entonces tendría que I1 es igual a 1,2. Ahora el siguiente, que sería I1 más 1, que sería I2, va a ser igual a este si 2 cae aquí adentro, o a este si 2 cae a este si 2 cae en el otro. Entonces, vamos a ponerlo así. Calculamos quién es M1. Entonces, M1 ya vimos que era 1.5, ¿no? Si lo quieren poner así es A1 más B1 sobre 2. A1 es 1, B1 es 2, sobre 2 es 1.5. Y entonces I2 va a ser igual a 1,1.5 si 2 pertenece a 1 al cuadrado, 1.5 al cuadrado, o sea 2.25. O va a ser igual a 1.5,2 si 2 pertenece a 1.5 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y entonces lo que vimos es que 2 pertenece a este. Entonces mi intervalo I2 va a ser este de aquí. Y así voy construyendo los intervalos con esta regla que está aquí, que es la fórmula para calcular estas cosas que vimos, ¿no? Entonces, dependiendo de si el 2 está aquí o si está acá, mis intervalos van a ser de esta forma o de esta otra.
¿Sí les queda claro esto? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora lo que hay que probar es que esta cosa es una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces, hay que demostrar que la construcción anterior es una sucesión de intervalos cerrados anidados no vacía. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar que IN más 1 está contenido en IN para todo N natural. Y número 2, según nuestra definición, que el límite cuando N tiende a infinito de la longitud de los intervalos, es decir, de las sucesiones Bn menos la An, eso es igual a 0. Entonces la primera se cumple por construcción, ¿verdad? Sí, no es necesario que lo haga. Pero si tienen duda, háganlo. O sea, lo que hay que ver es que AN es menor o igual que BN, que AN más 1, que BN más 1 es menor o igual que BN, que AN es menor o igual que BN. Es algo así como que por inducción. Pero así los fuimos construyendo, ¿no? Aquí voy a poner cómo lo hicimos. Entonces, partimos de A1, B1. Y luego con este A1, B1 tomábamos el punto medio que está aquí, M1, entonces M1 está entre A1 y B1 porque es el punto medio entre esos dos o de ese intervalo. Y entonces tomábamos, dependiendo de si el 2 estaba en M1 al cuadrado, tomábamos este o ¿no? Uno de estos dos, pero este está contenido justamente en el primero y este también, cualquiera de los dos que agarre. Y luego el siguiente era tomar la media aritmética de estos dos también, ya sea si es el que queda, o este de acá. Y con esos pues agarrar este o ¿no? Y así. Entonces esto lo tendrán que demostrar por inducción, por ejemplo. Y lo otro que es un poquito más, no tan trivial de ver, hay que demostrar que el límite de estas cosas es igual a 0. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de Pn menos An, entonces por eso está mejor lo del Sagan, porque esto, para demostrar que es una sucesión de intervalos anidados, basta comprobar esta primera condición, ¿no? Pero así como lo hicimos acá, pues tenemos que checar el límite. Entonces, la longitud de este intervalo va a ser el límite cuando n tiende a infinito de un medio del anterior. Por cómo lo construimos. Entonces, si mi BNAN es este de aquí, este tiene una longitud que es la mitad del, del, del primero, del anterior, ¿no? O sea, A1 menos B1 es lo mismo que, bueno, aquí sería A2 menos B2 menos A2 sería un medio de B1 menos A1.
Entonces, justamente el primerito que hicimos, eso también tendría que hacerlo por inducción, ¿eh? Pero ya, o sea, tantas cosas, pues no va a quedar como muy claro. Entonces, si este es el siguiente, entonces este es A2 y este es B2. Entonces, la longitud de B2 menos A2 es igual, perdón, la de A1B1, la de A1B1 es igual a un medio de, lo estoy diciendo todo mal, la longitud de A2B2 es igual a la mitad de la anterior, ¿verdad? Porque así lo fuimos construyendo con los puntos medios. Entonces, este, si continuamos de esta manera, el siguiente sería el límite cuando n tiende a infinito y ahora el siguiente va a tener la mitad de la mitad, es decir, 1 entre 2 al cuadrado de bn menos 2 menos an menos 2. Y el siguiente, entonces, esto lo estoy poniendo para que lo vean más claro, va a tener la mitad de este. Entonces va a ser 1 entre 2 al cubo, perdón, del anterior. An menos 3, bn menos 3 menos an menos 3. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. De aquí, si nos fijamos, tiene el índice este de aquí. Es el mismo que está aquí. Y es 1 menos 1 veces, porque tengo n intervalos, ¿no? Entonces n menos 1 veces me va a quedar 1 entre 2 a la n menos 1 por bn, y tiene que ser menos el mismo índice de aquí. N menos 1 menos an menos n menos 1. O sea, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 medio a la n menos 1 de b1 menos a1. Entonces aquí es n menos 1 veces. Entonces, por ejemplo, el intervalo, cuando n es igual a 1, el intervalo tiene longitud b1 menos a1. Cuando n es igual a 2, b1 menos a1 sobre 2. O sea, la mitad del original. Cuando n vale 3, pues la mitad de la mitad del, del siguiente, ¿no? O sea, la mitad del original, b1 menos a1 sobre 4, etcétera. Y ahora esto ya lo podemos calcular con los teoremas que hemos demostrado, porque en este caso particular el b1, pues aquí me queda 2 a la menos 1 me va a quedar 2, o sea, 1 medio a la n por 2, y b1 vale 2 y a1 vale 1 en este caso, que es el original del que estamos partiendo. Entonces esto nos queda 2 veces el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2n. Y se acuerdan que en un ejemplo vimos que esta cosa era divergente. Y se podía ver que esto era divergente a infinito. Y entonces por un teorema que demostramos si esto pasaba y los términos de la sucesión eran distintos de 0 para toda n en n, eso quería decir que la sucesión inversa convergía a 0, por un teorema que vimos. Y de hecho lo vi como un ejemplo Entonces este límite es igual a 0. Entonces por lo tanto la longitud de los intervalos es igual a 0. Entonces por lo tanto esta sucesión que hemos construido IN con esa regla que vimos acá,
es una sucesión de intervalos cerrados, anidados, no vacía. Entonces, por el teorema 1, existe un X, vamos a llamarle X tilde en R, tal que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de todos esos intervalos es justamente X tilde. Y ahora lo que tenemos que demostrar es que ese X tilde efectivamente es raíz de 2. Entonces ya sabemos que hay un número ahí. Lo que hay que demostrar ahora es que ese número es raíz de 2. Si hasta aquí tienen alguna duda de cómo hicimos esto, o se entiende. Sí, bueno, está bien. Entonces, para demostrar esto, hay que hacer lo que hicimos acá de manera intuitiva, ¿no? Y que de hecho esta construcción, metiendo los cuadrados y todo eso para que la computadora pueda escoger quién es esta cosa, nos puede dar una aproximación de quién es raíz de 2 hasta cierto número de decimales, ¿no? Pues yo no hice muchos porque mi computadora está vieja, pero si ustedes lo meten el algoritmo ahí, en la suya, este, pueden calcular un número muy grande de estos de acá, metiendo el algoritmo para justamente ir construyendo los intervalos de esa manera. Entonces, tenemos que demostrar que es x tilde es raíz de 2. Ahora, ¿cuál era nuestra condición? Nuestra condición era que tenemos esta sucesión IN y con esta sucesión construimos otra IN cuadrada. De manera que esta IN cuadrada tenía en todos los intervalos, tenía al 2. Entonces, si esta IN cuadrada es una sucesión de intervalos cerrados anidados no vacía, el teorema 1 nos dice que existe una X existe una X que está en IN cuadrada para todo n natural, o sea, en la intersección de todos estos. Y como el 2, por cómo vamos a construir esto, el 2 va a estar en IN al cuadrado para toda n en n, entonces ese número X va a ser igual a 2. Pero este número X, por cómo estamos tomando aquí, lo vamos a llamar X cuadrada. Y entonces con esto de aquí nos aproximamos justamente a raíz de 2. Y esto nos va a permitir demostrar que este x tilde justamente es raíz de 2, pero necesitamos construir esta sucesión, ¿cómo le llamamos? Esta sucesión se me fue la palabra, de ayuda, ¿no? Para construir la sucesión IN que teníamos. Entonces, pues vamos a hacerlo según la idea que ya dimos. Entonces, ¿cómo vamos a construirlos? Y vamos a decir que I1, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos I1 igual a esto, ¿no? Y entonces el primero de acá iba a ser I1 cuadrado, iba a estar dado por el cuadrado de este con el cuadrado de este. Entonces I1, en este caso al cuadrado, para nosotros va a ser A1 cuadrado, B1 cuadrado, que es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y después de eso tomábamos el MN, dado como la media de los I's originales, o sea, A1 más B, perdón, AN
más bn sobre 2 y eso lo elevábamos al cuadrado. Entonces, eso nos va a dar mn cuadrada. Y ahora con ese mn cuadrada construíamos el siguiente. Entonces, n más 1 al cuadrado va a ser an cuadrada, mn cuadrada, si el 2 estaba aquí. ¿Verdad? Era lo que hacíamos acá. Entonces, teníamos I1 y luego el I2 cuadrada iba a ser, ¿dónde lo puse? Creo que no puse el otro. Creo que no lo puse, ¿verdad? Los cuadrados no los puse. Bueno, I2 cuadrado sería M1 cuadrado sería este de aquí. Y el que tiene el 2 sería el otro, este que está acá. Donde M1 cuadrado está aquí. Entonces el siguiente tiene que ver con que si el 2 está adentro o no. Y es lo que estoy poniendo acá. O va a ser mn cuadrada. O sea, básicamente es elevar al cuadrado los extremos del I de la sucesión original. Entonces tengo bn al cuadrado si el 2 está en mn cuadrado, bn cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que demostrar es que esta cosa es una sucesión de intervalos cerrados, anidados, no vacía. Ok, entonces de nueva cuenta el 1 se los voy a dejar a ustedes la parte formal, pero aquí puedo decir que por construcción justamente cumple que in más 1 está contenido en in para toda n en los naturales. Entonces de nueva cuenta lo que tienen que probar es que, bueno, aquí estamos tomándolos al cuadrado. Entonces lo que hay que probar es que an cuadrado es menor o igual que an más 1 al cuadrado y que bn más 1 al cuadrado es menor o igual que bn al cuadrado y an cuadrado es menor o igual que bn cuadrado para toda n en n. Entonces, pero como lo estamos dando, esto se cumple automáticamente. Entonces, si no lo ven, traten de hacerlo así para no perder tiempo. Y la otra parte que es el límite, entonces tendríamos que probar número 2. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de bn cuadrado menos an cuadrado, los extremos o las longitudes de los intervalos. Esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de las longitudes de in. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces, esto sí está un poco más complicado. No sé cómo demonios hacerlo. A ver, vamos a ver. Bn cuadrada menos an cuadrada. Eso sería igual a bn menos an por bn más an, ¿no? Una diferencia de cuadrado. Ahora, como tenemos una sucesión anidada, bn es mayor o igual que an. O sea, tenemos que bn es mayor o igual que an. Y con estos construimos los intervalos cuadrados que nos dicen que bn cuadrado es mayor o igual que an cuadrada, ¿no? Entonces,
como esto se cumple para construir estos, esto es menor o igual que este, esto implicaría que menos AN, ¿qué quiero hacer aquí? Quiero poner Bn más An, y aquí Bn, um, ok, no, entonces vamos a poner el positivo. Esto es menor o igual, este se queda, Bn menos AN, y ahora como Bn es mayor o igual que AN, o lo que es lo mismo, AN es menor o igual que Bn. Entonces esto es menor o igual que Bn más Bn, por esto que tengo aquí. Esto no, por esto que tengo aquí. Es decir, 2Bn por Bn menos An. Y esto es igual a 2Bn. Y ahora estos, ya vimos que era 1 entre 2, un medio, a la n más 1 de lo anterior, esto de aquí, que es la longitud del intervalo IN. Esta es la longitud de IN. Y eso en el problema, en la parte anterior mostramos que era igual a esto. O sea, un medio a la n menos 1 por B1 menos A1. Pero B1 es 2 y A1 es 1, entonces esto nos queda 2Bn por un medio a la n menos 1. Entonces, sí, ¿verdad o no? Sí, y entonces 2 a la menos 1 pasa arriba como un 2, me queda 4Bn por un medio a la n. Y Bn vale 2 en nuestro caso, entonces esto nos queda como 4 por 2, 8. Esto es 8 un medio a la n. Es decir, lo que tenemos aquí, según lo que intenté hacer, es que Bn cuadrado menos An cuadrado, según esto es menor o igual que 8 por un medio de n. Ah, esperen, aquí hice algo raro y no me dijeron nada. Sustituí Bn por 2 y no es, el que es 2 es B1. Más bien esto, aquí habíamos visto B1 es mayor o igual que Bn para toda n en n, porque es una asociación de intervalos anidados. Entonces, eso lo que dice es que Bn es menor o igual que B1, ahora sí. Esto es menor o igual que 4 por B1 por un medio a la n. Y esto sería, este, 4 por 2 por un medio a la n. Y ahora sí me queda 8 por un medio a la n. ¿Verdad? Entonces tenemos que Bn cuadrado menos An cuadrado es menor o igual que 8 por un medio a la n. Entonces con esto de aquí sería la longitud del intervalo. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir esto es que la longitud de IN cuadrado es menor o igual que 8 por un medio a la n. Y ahora, si se acuerdan, nosotros demostramos que este
que si tenemos un campo arquimediano, aunque no necesariamente fuera ordenado, pues en este caso tenemos los reales, como es ordenado, entonces arquimediano. Siempre que tuviéramos un medio a la n, iba a existir un épsilon, tal que esto iba a ser menor que esa cosa, ¿no? Épsilon prima, vamos a decir. Esto es por la propiedad arquimediana. Y esto, si tomamos épsilon prima igual a épsilon sobre 8, esto sería igual a 8 por épsilon entre 8, que es igual a épsilon. Entonces, esto, lo que estoy usando aquí es un ejemplo que vimos en la parte que le puse axioma del supremo. De la parte 2, creo que fue de hecho la última cosa que subí antes de Cantor. Y entonces ahí lo que demostrábamos es que 1 entre 2 a la n era menor que épsilon para toda n natural. Y esto era consecuencia de la propiedad arquimediana. Entonces por eso lo hice ahí, porque este tipo de cosas, como se han dado cuenta, se usan continuamente. Entonces lo que tendría es que la longitud la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Es decir, la longitud de in cuadrado es menor que épsilon para todo épsilon mayor que 0. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa esto? Que estamos tomando bn cuadrada menos an cuadrada, que es la longitud de este, y eso es menor que épsilon. Pero como bn es mayor o igual que an, esto es mayor o igual que 0, ¿no? O sea, bn cuadrada es mayor o igual que an cuadrada, y entonces bn cuadrada menos an cuadrada es mayor o igual que 0. Entonces, esto de aquí es lo mismo que el valor absoluto. Y esto de aquí es lo mismo que bn cuadrado menos an cuadrado menos 0, que sería el límite. Y eso estamos viendo que es menor que épsilon. Para todo épsilon mayor que 0, ¿no? Entonces lo que estamos demostrando aquí es que el límite cuando n tiende a infinito de la longitud de in cuadrado es igual a 0, que es justamente lo que queríamos ver. ¿Sí o no? O estoy hablando en chino, no sé. Ahora, ¿de qué otra forma se puede hacer? Otra forma. Otra forma con el teorema del sándwich. Entonces, como bn es mayor que an cuadrada, bn cuadrada menos an cuadrada es mayor o igual que 0. Entonces lo que tengo es que 0 es menor o igual que bn cuadrada menos an cuadrada. Y esto estamos viendo que es menor o igual que 8 por 1 medio a la n. Ya me... Bueno, esto se me brincó la hoja. Y esto es menor o igual que esta sucesión 8 por 1 medio a la n. Entonces, esta sucesión converge a 0. Y esta sucesión de aquí también converge a 0. Porque esto converge a 0, ¿no? Eso ya lo habíamos probado. Entonces, por el teorema del sándwich, que de hecho fue un corolario, si no recuerdo mal, lo puse como un corolario del sándwich, o teorema del sándwich lo pueden llamar, eso quiere decir que esta sucesión tiende a 0. Tiende a 0. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de bn cuadrado menos an cuadrado es igual a 0. Entonces lo puedo hacer utilizando la propiedad arquimediana con la definición del límite. Entonces, obviamente aquí lo estoy haciendo no cuidadosamente porque tendría que dar quién es la n, pero justamente por lo que ya aprendimos, esto es como el borrador, entonces diría sea n,
un número natural que existe por la propiedad arquimediana tal que se cumple esto para toda n mayor o igual que n mayúscula. Y como esto se tiene que cumplir, entonces agarrando la n tal que cumple con esto sería menor que 8 por un medio de n mayúscula y etcétera, ¿no? Como ya lo habíamos hecho. Entonces, camino difícil, pero lo que sí tengo que hacer para usar ya sea esta o esta, acotar la sucesión. Entonces, esto que hicimos aquí sirvió para acotar esto por arriba. Y esta pues está acotada por abajo por el hecho de que los bn son mayores o iguales que an. Ahora, realmente esto no es tan formal porque yo tendría que agarrar esto y demostrarlo por inducción. ¿Cuánto queda? 5 minutos. Entonces tendría que demostrar que esto que sacamos aquí es cierto para toda n en n. Entonces no está tan sencillo, pero... Y esto lo puedo hacer por inducción. Y no está tan trivial hacerlo. Nada más voy a dejarlo aquí porque ya se va a acabar el tiempo. O sea, esto, con esto, ahorita pongo esto. Esto es como vamos a decir, una observación. Entonces lo voy a poner al final. Al final dije, la cambié. Así. Ok, entonces aquí por lo tanto diría que los i n al cuadrado son una sucesión de intervalos cerrados, anidados, no vacía. Entonces, por el teorema 1, existe algo que le vamos a llamar x cuadrada en los reales, tal que la intersección desde i igual a 1 hasta n de los n cuadrados es igual a esa x cuadrada. Y de hecho es una única. Ahora, pero, por construcción, 2 pertenece a n cuadrado para toda n en n. Aquí está, ¿no? ¿Cómo vamos eligiendo el siguiente? Dependiendo si el 2 está aquí o si el 2 está acá, pero el 2 siempre va a estar en todos mis intervalos. Entonces, eso quiere decir que el 2 pertenece a la intersección desde igual a 1 hasta, perdón, aquí no hasta n, hasta infinito, de in cuadrado. Y como es único esto implica que x cuadrada tiene que ser igual a 2, pues la x cuadrada es única. Bueno, o el número x prima o como sea que le quieran llamar. Y entonces como uno está relacionado con el otro, esa x va a ser la x tilde que tenía acá. Esto que tenía que demostrar. Ok, entonces por lo tanto ese número raíz de 2 existe. Y ahora lo que les decía acá es que realmente, o sea, para hacerlo más, digamos, para hacerlo formalmente o hacerlo bien, hay que demostrar lo que no hice aquí, que esto se cumple, pero por construcción se da, lo tendría que hacer algebraicamente. Y la otra cuestión es que, como esta propiedad vale para n, para todo n natural, lo que yo hice aquí nada más fue como
tratar de encontrar esa relación, pero no sé si es cierta para todo número natural, porque aquí lo estaría haciendo como para uno. Y por aquí estoy metiendo que es para varios cuando estoy sacando la longitud del intervalo IN, ¿no? En términos del original. Entonces, para hacerlo bien, tendría que demostrar que esto vale, es cierto por inducción. Y entonces, ¿qué tendrían que demostrar? Número uno, que se vale para n igual a uno. Número dos, suponer que se cumple para un número natural fijo n. Y número 3, que es la parte difícil, habría que demostrar que para n más 1, esto se cumple efectivamente. Entonces, ese ahí se los dejo de tarea a ver si lo pueden hacer. No está tan difícil. Bueno, ya justamente es la hora y media, entonces, mañana voy a llegar un poco tarde, quizá, por lo que les decía. No sé, no creo que acabe en una hora. Entonces, como 5:30, más o menos, para ver subsucesiones.